Bueno, buenas tardes, buenas noches. Lo lindo es que podamos estar juntos nuevamente y llegamos al final de Filemón. Ya estamos cerrando casi el libro. Espero que el Señor, bueno, Filipenses y Filemón, ¿no? Espero que el Señor te haya hablado, que haya tocado tu corazón y tu vida y que te haya hecho realmente dimensionar el corazón abierto de Pablo allí para escribir esta carta de Filipenses desde la cárcel, motivando a la gente a vivir la vida de Cristo a pesar de las circunstancias, pero también motivando acá a la reconciliación, que es lo que vamos a terminar de ver hoy en Filipenses a partir del versículo 25. Vamos a leer desde ahí hasta el final para que podamos estudiar y terminar de cerrar algunos breves pensamientos de lo que falta de esta carta de Filemón. Dice así versículo 15: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes, tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Habíamos visto en la otra oportunidad cómo nos podíamos transformar, terminábamos diciendo cómo nos podíamos transformar en un siervo útil, ¿sí? Si en algún momento cuando vinimos a los caminos del Señor éramos inútiles porque estábamos alejados del Señor, hoy adquirimos una dimensión distinta a través de la obra de Cristo y es un propósito para nuestras vidas. Y quiero que te fijes en ese propósito que vamos a leer ahora ahí en el versículo 15, porque Pablo viene hablando sobre su intercesión por Onésimo, viene hablando sobre que necesitaban reconciliar o recibir realmente a Onésimo, pero él mete el propósito de Dios aquí en el medio, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Allí en el original, cuando dice la palabra apartó, es jorizó, que significa poner un espacio entre o irse. ¿Sí? Pablo lo que está diciendo acá con respecto a la relación que estaba viviendo Onésimo con Filemón, tenía un propósito divino. Nada de lo que le estaba sucediendo había sido por el azar. Ustedes nos tenemos que poner en el lugar de Onésimo, en el lugar de Filemón. Filemón, recuerdan que habíamos leído en el capítulo, en los versículos anteriores, que Filemón había abierto su casa, hospedaba personas, y no solamente el entorno de la iglesia se había beneficiado con eso, sino que su testimonio había trascendido las fronteras de la ciudad y muchas personas de las que estaban allí a su alrededor daban gloria y honra por esta persona que había abierto su corazón al Señor. Pero hay que entender que que Onésimo también estaba allí. Onésimo habrá visto las reuniones en las casas. Onésimo habrá visto los momentos que se abría la palabra de Dios y compartía. Onésimo habrá visto también los momentos en que se oraba y se clamaba a Dios como pueblo de Dios, levantando las oraciones. Onésimo estaba allí en ese lugar y constantemente escuchaba de la palabra del Señor. Pero había algo todavía en su corazón que no había sido cambiado, no había sido transformado. Por eso dice Pablo, quizás para esto, este es el propósito de Dios, que en este proceso que se alejó de ti, fuera ya no para que lo recibieses como esclavo, dice allí en el versículo 16, sino como hermano amado. Y hay dos palabras profundas que utiliza ahí el escritor. La primera dice adelfos, cuando habla de palabra hermano, que significa uno cercano, uno que pertenece al vientre de la familia. Pero después agrega agapetos, que significa un amor sin interés de por medio. Pablo le estaba diciendo, ahora que vas a recibir a Onésimo, ahora que es una persona útil, tanto para ti y para mí,
hay que mirar el propósito de Dios, que Dios por esto lo hizo separar de vos, a pesar de que escuchó el mensaje, a pesar de que estaba allí y escuchaba tal vez las alabanzas que estaban haciendo en la casa de Filemón. Pero Dios dice, para esto lo apartó el Señor, para que hoy lo recibieses como un hermano y un hermano amado. Ahora, quiero que prestes atención en esto, ¿sí? En la madurez espiritual que se necesitaba para poder volver a establecer esta relación. Si ustedes prestan atención, Filemón y Onésimo habían tenido no un conflicto de palabras, tuvieron un conflicto no solucionado, porque Onésimo tomó lo que no era suyo y se fue de ese lugar. Y estando en lo más lejos, tal vez, de la vida de Filemón, encontró el Evangelio y encontró al Señor. Ahora, fíjate esto, ¿no? El aprender a mirar más allá de las circunstancias adversas que nos tocan vivir. Tal vez nosotros hemos pasado momentos difíciles con personas que están a nuestro alrededor, que personas que tal vez se llaman hermanos o tal vez que son personas que son nuestros hermanos. Ya hemos pasado momentos difíciles, tal vez momentos de soledad, de dolor, de quebranto, de enfrentamiento, pero Filemón tenía algo en el corazón, una actitud diferente a lo que había pasado para con respecto a Onésimo. Fíjate esta señal de madurez. Capítulo 8 de Romano y versículo 28 dice que todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman. Y el propósito de la palabra ahí, aman a Dios, significa hallar deleite, hallar placer. Y fíjate vos acá en este lugar donde estamos viviendo o conociendo el corazón de Filemón, que Filemón estaba viviendo ese tipo de vida con el Señor. Él estaba aceptando el desafío que Dios le ponía en su vida. Pablo lo estaba aceptando. Mira, acompáñame allí al volver en el capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3 de Filipenses. Deja el dedito ahí que ya volvemos. Capítulo 3 de Filipenses y versículo 12. Dice Filipenses 3, 12. Pablo escribiéndolo acá dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para la cual fui también nacido por Jesús, por Cristo Jesús. Cuando utiliza ahí la palabra asido significa tomar o apoderarse para sí. Pablo estaba sabiendo que Dios le estaba permitiendo estar en la cárcel, poder escribir la carta a Filipenses, poder escribir esta carta a Filemón, pero había una actitud distinta. ¿Sabe cuál era la actitud de Pablo? Era la actitud de no queja, de no levantar su voz. Esto es lo que nos hace a nosotros una persona diferente al mundo. ¿No escuchás a las personas que están a nuestro alrededor? Todos se quejan por algo. Si está abierto, es porque está abierto. Si está cerrado, es porque está cerrado. Si te permiten ir a jugar tal deporte, es porque te permiten ir a jugar tal deporte. Si no te lo permiten, siempre hay queja. Siempre hay conflicto en el corazón del ser humano. Nunca está conforme con lo que pasa. Nunca está dispuesto a aceptar lo que Dios permite que pase en su vida. Lo hacen las personas del mundo. Y muchas veces a nosotros como cristianos nos cuesta aceptar lo que nos toca vivir. Yo creo que lo conté hace un tiempo atrás, la experiencia con mi papá. Sí, mi papá, ustedes saben que tuvo glaucoma, yo tengo glaucoma también, pero se lo diagnosticaron en una edad muy avanzada. ¿Sí? No lo sabían, le hicieron una operación en los ojos para poner unos lentes, tanto en uno como en otro. Y las dos operaciones quedaron mal. En una quedó viendo un 30% y en el otro quedó viendo un 70%. Cada vez que hablaba con mi papá después de la segunda operación, que fue la que salió peor, que quedó en el ojo el 30% de visión, y cada vez que podía hablar con él, siempre escuchaba un desánimo, siempre escuchaba una queja, ¿por qué Dios me permitía vivir esto? Y así estuvo por un mes, por 2 meses, 3 meses, 4 meses, yo no sé, creo que estuvo hasta medio año así, luchando en su corazón por lo que le estaba pasando, por la situación conflictiva en la cual estaba pasando, hasta que un momento, hablando con mis hermanos y mi mamá, que estaba en el medio, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo encaramos? ¿Cómo hacemos? Seguir orando por él, pero algo tiene que hacer para que no se sometan en la angustia por la situación conflictiva, por la circunstancia adversa. Hasta que un día hablando con él, comenzamos a hablar
Y empecé a notar cuando vos escuchás a la persona que tiene gozo, que tiene alegría, que tiene paz, que la persona cambió su forma de pensar y de ver lo que estaba pasando, había cambiado. Y le pregunto a mi papá, ¿qué había pasado? Le digo, yo hace un mes atrás te escuché, o hace una semana atrás, porque hablábamos toda la semana, le digo, te escuché decir que querías que el Señor te llevara, porque sabías que con el Señor iba a estar muchísimo mejor. Y cuando Él tiene la oportunidad de expresarme, me dice, ¿sabes qué? Dejé de luchar con el Señor y acepté lo que Él me hacía vivir. Y ¿saben qué? Esa fue la lección que tal vez nos cuesta a cada uno de nosotros. Nos cuesta tener una buena actitud cuando Dios permite las situaciones conflictivas en nuestra vida. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿cómo estás para enfrentar una situación conflictiva? Santiago decía que todos vamos a ser probados, que todos necesitamos pasar por la prueba, pero esa prueba de la cual vamos a pasar, dice, es para purificar nuestra fe y tiene un propósito, tiene un principio y un final, y no nos podemos saltear en el medio, salir del momento de la prueba para no terminar de aprender la lección que Dios quiere que tengamos. Ahora, ¿estamos aceptando las cosas que nos pasan? Tal vez haya conflictos que no están solucionados con personas. Tal vez hay enfermedades que están atravesando nuestras vidas. Tal vez haya conflictos laborales que están atravesando nuestras vidas. Tal vez haya motivos de preocupación por el futuro, por los estudios, por las cosas que sean. ¿Sabe que tu actitud ante esas circunstancias determinan lo que está en nuestro corazón? Si somos personas realmente capaces de aceptar con madurez las cosas que nos están pasando. Fíjate que no hay tres opciones, son dos. O aceptás o te quejas. No tenés otra. Job fue el ejemplo de ello. Jehová Dios y Jehová quitó, dice, y sea el nombre de Jehová bendito. Y tal vez no ha sido la situación problemática que vivió Filemón. Filemón solamente perdió algo que se llevó a Onésimo, sea plata, sea joya, no dice la Biblia qué, pero algo se llevó que no le pertenecía. Y sin embargo Job perdió todo, hasta la salud, hasta sus hijos. Y aún así mantenía, dice la palabra de Dios, su integridad, su firmeza por las cosas de Dios. ¿Aceptamos con buena actitud lo que Dios permite que pase en nuestras vidas? Nosotros siempre le decimos acá a nuestra compañera más chiquitita de la casa, que nuestra actitud de queja es una ofensa para con Dios. Siempre debemos tener una actitud de aceptar las cosas que nos tocan, aunque a veces no las entendamos, a veces son difíciles de comprender en el momento. Pablo le dice, tal vez por esto, Onésimo llegó a conocer a Jesucristo. Tal vez por esta situación un hermano puede acercarse a la iglesia. Tal vez por esta situación que te toca vivir a vos, otra persona que es inconversa pueda entender el mensaje de salvación, pueda entender tu fe, tu entereza y tu confianza en Dios, aun cuando la situación sea difícil de sobrellevar. Por eso nuestra actitud muestra de qué estamos hechos realmente en el corazón. Ahora, ¿cómo se puede lograr tener una actitud positiva? ¿Cómo se puede lograr tener una actitud así de confiar en las cosas que Dios está haciendo? Mira, hay un principio y está en Segunda de Corintios capítulo 8. Te invito a que abras tu Biblia en ese lugar, Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. El pasaje tal vez más conocido por el tema de la ofrenda. Y dice 8 de segunda de Corintios, versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cuál es el principio acá? Para tener una actitud como la de Filemón, una actitud de poder aceptar la situación que estaba ahí conflictiva. Lo dice acá, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. ¿Sabes lo que significa la palabra primeramente ahí? En el original es protón y significa primero en lugar, primero en tiempo, primero en orden. Te lo vuelvo a repetir, primero en lugar, primero en tiempo y primero en orden. ¿Qué había hecho este pueblo, este pueblo que estaba acá de Macedonia, que habían ofrendado? ¿Qué había hecho? Miren, habían dado más de lo que Pablo les había pedido y había salido de su corazón. Y Pablo dice, nos sorprendieron.
en la abundancia con que participaron. Eran personas pobres, pero nos sorprendieron. ¿Por qué los sorprendieron? ¿Cuál era la actitud? Primero Dios, primero el Señor. Fíjate que muchas veces para ofrendar, a veces se le tiene que confrontar a la persona para que pueda ofrendar y dar a Dios lo que le corresponde. Pero ¿sabes qué? Si vos tenés tus prioridades en orden, lo primero que vas a hacer es apartar primero para el Señor. Fíjate cómo dice acá, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, al Curios, y luego, esa frase pasa ahí como medio desapercibido, pero ¿sabes que luego ahí es arajé y significa así? Entonces, si vos lees el versículo, dice, se dieron a sí mismos primeramente al Señor y así a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta cómo cambia el significado? Dice primero al Señor y como su rendición al Señor es primero hacia Él, así después pueden cumplir con los otros, así pueden relacionarse con los otros. Por eso acá el escritor, volviendo a Filemón, Filemón era una persona que tenía una actitud entregada a Dios. ¿Dónde lo vemos? Versículo 21 de este capítulo de Filemón que hemos leído, porque dice Pablo, dice, te escribo confiando en tu obediencia. ¿Sabes lo que significa ahí la palabra obedecer? Significa jupomoné o jupacoé, que significa escuchar con atención, pero implica una sumisión. ¿Cómo puede ser que Filemón, Pablo sabía que iba a responder con una actitud positiva ante el reencuentro con Onésimo? ¿Por qué? Porque él se había entregado primeramente al Señor. Cuando empezamos el día, ¿qué es lo primero que hacemos? Damos gracias con nuestra boca por lo que Dios nos permite levantar una vez más. ¿Sabe cuántas personas no se pueden levantar un día más sobre la tierra? Pero nosotros nos podemos levantar, con salud o con enfermedad, pero nos podemos levantar una vez más. ¿Cuál es el orden que tenés en tu vida? Vos me decís, ¿cómo vivís la semana? ¿Qué es lo primero que haces? ¿A quién te rendís en primer lugar? ¿Cómo empezás una semana? Pablo le está diciendo a Filemón, su actitud era que lo iba a hacer. Y estaba sumiso a lo que le estaba diciendo. Y no porque fuera Pablo, sino porque primero se había sometido al Señor. Por eso es interesante que nosotros podamos entender esto. Que si primero no doblegamos nuestro corazón al Señor, va a ser difícil que podamos tener un corazón amoroso, un corazón comprometido, un corazón que no se queja, un corazón que está gozoso por las cosas que le tocan vivir. A veces son difíciles. La pérdida de un ser querido no es para saltar en una pata y estar con gozo, pero la actitud de rendirte al Señor va a hacer que enfrentes esa dificultad tomado de la mano del Señor, no en soledad, no en tristeza, sino sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Actitudes que marcan diferencia. Y un punto más, ¿sí? Al terminar su carta, Pablo escribiéndole acá a Filemón, ¿sí? Recién escuchaba decir, qué hermosa la iglesia, qué hermoso el compañerismo, la amistad, el que te llamen, el que te manden un mensaje, qué hermoso eso. Y ¿sabes qué? Justo cierro con esto. Cuando Pablo termina escribiendo la carta, allí en el versículo 23 y 24 y 25, él nombra personas, ¿sí? Él nombra personas, pero nombra dos características. La primera de ellas dice, versículo 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Ahí la palabra compañero significa koinos, ¿sí? Y este es en el original está traducido como un socio o un participante, ¿sí? Ponete a pensar en una empresa, ¿sí? Cuando hay dos personas que vienen con un capital y quieren poner un negocio, ¿sí? Las dos personas que ponen el dinero para realizar ese negocio corren con la ganancia del negocio, pero también corren con la pérdida del negocio, ¿sí? O corren también los dos con el momento de incertidumbre de la empresa o de la inversión que están haciendo. Son compañeros, son personas que están dispuestas a estar juntos. Ahora, lo mismo pasa con el matrimonio. Cuando uno se casa, ¿qué dice? En las buenas y en las malas, en el salud y en la enfermedad,
en la riqueza o en la pobreza. O sea, son compañeros los dos de todas las circunstancias que van a vivir. Y Pablo dice acá, Epafras, el posible fundador de la iglesia de Colosas, mi compañero de prisiones. Qué bueno es poder encontrar personas con quien poder poner el hombro. Qué bueno es poder tener personas con quien abrir nuestro corazón y poder contarles las cosas que nos pasan. Pablo estaba en la prisión. Volvamos a poner eso en nuestra mente. No estaba en la playa tomando sol, no se estaba tomando un tereré, no estaba comiendo, hoy veía una foto en la ronda de varones y se me hacía agüita en la boca, no estaba comiendo lo mejor de lo mejor en los manjares, estaba en una prisión y estaba en un momento también de estrechez, pero sin embargo en ese lugar había un compañero, había un socio, había un participante, Epafras. Y después dice, continuando el versículo 24, dice, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y ahí cierra con otra frase, ¿no? Sunerges, que son aquellas personas que ayudan, que colaboran. Ahora, quiero hacerte mirar un versículo más. Filipenses capítulo 2, ¿sí? Filipenses capítulo 2 y versículo 4. Con esto vamos a ir terminando. Así después corregimos la prueba y vemos cómo nos ha ido. Filipenses capítulo 2 y versículo 4. Dice ahí el escritor, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La palabra ayudador acá o colaborador tiene este sentido. Tiene el sentido de no ser una persona que está pendiente solo de lo que le pasa a sí mismo, sino está pendiente de sus cosas sin llegar a descuidarlas, pero prestando atención en otros. Por eso dice ahora a continuación, versículo 5, en Filipenses 2, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la palabra en el original para sentir, ¿sabe lo que significa? Actitud. Por eso termina diciendo Pablo aquí, cuando comienza a hablar de Jesucristo. Jesucristo tuvo esta actitud. ¿Cuál era la actitud? De mirar por nosotros, de mirar por el otro. Ahora, yo te hago una consulta. ¿Miramos en la obra por otros? ¿Por lo que hacen otros? ¿Por lo que sirven otros? No estoy diciendo que los que sirvan y los que están trabajando en la obra son mejores que las otras personas que no están trabajando. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es si tenemos una mirada más allá de nuestras cosas para mirar la necesidad o la capacidad de poder ayudar a otros. ¿Te das cuenta por qué cuando Dios dice que la iglesia es una familia? Es porque sabe que hay dos cosas que se necesitan, aparte de un poco humano, pero dos que vamos a ver esta noche, el compañerismo y la colaboración. No te pierdas la oportunidad de participar, de ser una persona que está sirviendo, que está acompañando, que está trabajando, que está motivando, que está apoyando. Se necesitan de esas personas, necesitamos estar relacionados con otros, no solo para que nos animen, sino para también animar, no solo para que me sirvan, sino para que los pueda servir, no solo para que sean de bendición a mi vida, sino para que yo pueda ser también de bendición a otras personas. Por eso Pablo termina diciendo, con estas personas y el poder de Dios, estoy sirviendo al mejor de los señores, al Rey de Reyes, a Jesucristo. Te invito a que mires esto, tu actitud para con las circunstancias difíciles que nos tocan vivir, pero tu actitud con respecto a la obra del Señor y a las cosas que se están haciendo. Y termino con esto para pensar antes de salir. ¿Sabes lo que está pasando en cada uno de los ministerios? ¿Te has puesto a preguntarle a alguna de las personas que organizan, que trabajan, que hacen, qué necesitan? ¿Sí? ¿En qué te puedo ayudar? Pero, ¿cuál fue la actitud y el principio? Si primero no te das al Señor, va a ser muy difícil que te des a su obra. Primero rindamos nuestros corazones al Señor. Que realmente podamos ver esta carta, a pesar de cortita, pero profunda, para poder nosotros, poder servir a otros y así poder ser de bendición en el lugar donde el Señor nos trajo,
en el lugar donde cada uno está. Vamos a orar para terminar este tiempo y vamos buscando el librito de Filipenses y de Filemón, así podemos corregir las evaluaciones. Padre, gracias por este día que tú nos das. Gracias, Señor, por la bendición de tener una familia donde estar. De saber, Padre, que las cosas que nos pasan no son cosas al azar, no son cosas fortuitas. Muchas personas a nuestro alrededor siempre nos dicen que tengas buena suerte o que tengas éxito en todas las cosas que hagas. Pero nosotros sabemos que todo lo que nos pasa a nosotros no viene por un acto fortuito, no viene por el azar, sino viene porque tu mano está guiando nuestro destino hacia la eternidad. Padre, te rogamos que nuestras actitudes puedan cambiar. Nuestra actitud con nuestros hermanos, nuestras actitudes para con respecto a la obra, que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón y disponernos a poder ser útiles para la gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estudiar de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.